Vamos a esperar. Ahorita creo. Bien, Ahorita sí. ahorita sí. Bueno. Bueno, buenas noches. En este caso vamos a revisar algunos conceptos y ejercicios, ejemplos más que todo, de la integral. En este caso, esta sería eh, previo a la... Este sería un material que vamos a revisar previo a la asesoría presencial de este próximo sábado. Como ya veíamos en la asesoría anterior, veíamos algún concepto de a la integral se le llama también la antiderivada o antiderivación. Y vamos a empezar con unos conceptos. Antiderivación. Dice, en cierta forma, ya se ha familiarizado con las operaciones inversas. ¿Se acuerda lo que les mencionaba? Que si ustedes tienen una función de suma, su inversa es la resta. Si tienen una función resta, su inversa es la suma. Si tienen una que multiplica, su inversa es la división. Y si tienen una que divide, su inversa es la multiplicación. Entonces, en este caso, sucede lo mismo con la derivada y la antiderivada, o sea, o la derivada y la integral. Y dice que una definición de antiderivada, vamos a tomar esta, ¿no? Una función f, en este caso es f mayúscula, ¿sí? Se denomina antiderivada de una función f, en este caso f minúscula, en un intervalo i. El intervalo i quiere decir, mire, desde menos 5 a 5, de menos 10 a 10, de 1 a 2, de 50 a 100, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y se dice que la función f de x mayúscula prima, ¿ya? Derivada, va a ser igual a la función minúscula, a f minúscula. Para todo valor x en i, en el intervalo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La primera definición, que nos dice que la f mayúscula prima va a ser igual a f minúscula. ¿Esto qué nos dice? Que si yo le saco la derivada a esta, estoy encontrando la f minúscula, ¿sí? Eso es lo que nos dice esto. Bien. Perdón, que está empezando grito. Veamos un ejemplo. Dice, si f es una función definida de esta manera, un polinomio, ¿no? F de x igual a 4x al cubo más x al cuadrado más 5. Entonces, f' de x, ¿sí? La derivada, ¿no? F' va a ser igual a ¿quién? A la derivada de este polinomio, que va a ser 4 por 3, 12x al cuadrado, más 2x, ¿verdad? Sí. En este caso, esta, esta, esta función que hemos derivado, ¿sí? Sí. Nosotros podemos ver que f es la función definida por, f de x es la función definida por esta que tenemos acá, que es básicamente la derivada de la función f, ¿verdad? Sí. Entonces, si esta es la derivada de la función f, a esta nosotros le llamamos f minúscula, ¿ya? Entonces, f minúscula es la derivada de f y f mayúscula es la antiderivada de f minúscula. No sé si entiende ese juego de palabras. Lo que estamos diciendo es que nosotros definimos una función f mayúscula. Ajá. Si yo la derivo, la f mayúscula, yo la voy a definir como f minúscula. Sí. ¿Vea? Y si yo a f minúscula le saco su antiderivada, es decir, su integral, ¿será quién? F mayúscula. F mayúscula. F mayúscula, ¿sí? Vuelve a ser F mayúscula. Exacto, vuelve a ser f mayúscula. Entonces, es como como le digo, es como un juego de palabras, pero en realidad lo que estamos encontrando es su antiderivada. ¿Ya? Casi no le escucho. Perdón. Como le decía, esto es un juego de palabras, pero lo que en realidad estamos haciendo es encontrando su antiderivada. No sé si ahorita sí. Sí, ahorita sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por un lado decíamos una función f mayúscula, ¿ya? F mayúscula que es igual a este polinomio. Ahora, ¿qué pasa si usted deriva esta?
Ah, la Da la derivada. F minúscula. La derivada nosotros la definimos así, f' minúscula. Y Ujú. encontramos el polinomio que es la derivada. Entonces a este que tengo sombreado le vamos a llamar f minúscula o le vamos a llamar f' mayúscula. Entonces, si nosotros hacemos eso, porque O F prima mayúscula. sí, porque aquí está la definición, mire, f' mayúscula o f minúscula. Ujú. Entonces, bajo esto, ¿qué es lo que nosotros decimos? Entonces, f es la derivada de esta f mayúscula. ¿Sí, verdad? Ujú. ¿Estamos claros Sí. hasta ahí? Bien, ahora, f mayúscula es la antiderivada de f minúscula. ¿Sí? Ujú. ¿Se entiende ese juego de palabras? Sí. Vale. Dice, si g es la función definida por, ahora tenemos este otro ejemplo, g es la función definida de esta manera, ¿ya? Y solo así queda. Ahorita solamente así queda porque ahorita lo que estamos haciendo es tratar de interpretar el concepto de antiderivada, de la función Ujú. inversa, digamos, como le decía, la multiplicación, su inversa es la división, la suma, su Ujú. inversa es la resta. Entonces, de la Ujú. derivada, su inversa es la integral o la Integral. antiderivada. Eso es lo que estamos tratando de entender, el concepto de inversa o de antiderivada. Ajá. Ahorita solamente estamos tratando de entender esa idea, de que la función derivada tiene una antiderivada, como la función multiplicación tiene una antimultiplicación, que sería la división. La función suma tiene una antisuma, que sería la resta. ¿Ya? Entonces Ajá. acá lo que nosotros estamos diciendo es de que la función esta función f mayúscula, tiene una derivada. ¿Y cómo la declaramos la derivada? F', vea. Entonces, esa f' es como que nosotros digamos f minúscula. Eso es lo que nosotros estamos tratando de entender ahorita. Bien, decimos que si tenemos también otro, no sé si están escribiendo algún mensaje. Sí, Daisy está aquí. Hola, ya está con nosotros. Sí. Veamos. Bien, entonces, qué bueno. Ajá. No había Sí, hablado. no había dicho nada. Entonces, eh, entonces lo que estamos tratando de identificar es eso, nada más el concepto de antiderivada de una función f. Luego vamos a ver ya el proceso puntual de la integral o de la antiderivada. Recuerden que cuando nos refiramos a la antiderivada es la misma integral, ¿sí? Ujú. La misma integral. Bien, este que tenemos sombreado acá es el polinomio g de x y está definido de qué manera: 4x al cubo más x al cuadrado menos 17. Entonces, g también tiene una antiderivada, ¿sí? Que es f. ¿Por qué? Porque la derivada de g' es ¿quién? 12x al cuadrado más 2x. Esa es la Ujú. derivada, ¿verdad? Esa es la O derivada. sea que la letra mayúscula siempre puede cambiar y la minúscula no. No, aquí nada más esto se ha hecho como de manera didáctica para que ustedes entiendan la derivada y la antiderivada. Pero no, Mm. más adelante esto ya se van a dar cuenta que esto acá se termina de mayúscula y minúscula, pero más adelante todas son f minúscula. Aquí nada más es para que Mm. entendamos la idea de derivada y antiderivada. Y como ejemplo ponen f y g, pero se puede ocupar cualquier letra para definir a una función. Ujú. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que g, decíamos acá, g de x es igual a 4x al cubo más x al cuadrado menos 17. Y entonces, si yo calculo su derivada, eso va a ser igual a ¿quién? 4 por 3, 12x al cuadrado más 2x, ¿verdad? Ujú. En realidad dice cualquier función determinada por 4x al cubo más x al cuadrado más una c, donde c es una constante, es una antiderivada de f. Vean esta otra idea. Solo quiero ver que creo que Daisy nos está escribiendo algo.
Es lo mismo, sí, o sea, es decir, la antiderivada con la integral es lo mismo. Bien, ¿qué es lo que estamos tratando de identificar en estos dos ejemplos que tenemos? Si ustedes se fijan, Siempre da lo mismo, 4x al cubo. exacto, si ustedes se fijan, f de x, ¿quién es? 4x al cubo más x al cuadrado más 5. Y g de x, ¿quién es? 4x al cubo más x al cuadrado menos 17. Estas dos funciones son diferentes. La función f y la función g son diferentes, ¿verdad? Pero si ustedes encuentran la derivada, si ustedes se fijan, miren la derivada aquí de f de x, ¿quién es? 12x más 2x. 12x al cuadrado más 2x. Y la derivada de g, vean quién es. 12x al cuadrado más 2x. Más 2. Es la misma. ¿Sí? Es la misma. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? En realidad, cualquier función determinada por 4x al cubo más x al cuadrado más c, donde c es una constante, entonces es una antiderivada de f. ¿Sí? Es una antiderivada de f. ¿Por qué? Porque al derivar esto se hace cero, ¿verdad? Y nos va a quedar la derivada de solamente esto, que es justo lo que tenemos acá, mire. 12x al cuadrado más 2x y 12x al cuadrado más 2x. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué se hace cero? Ajá, ¿cuál es la derivada, Ruth? ¿Cuál es la derivada de una constante? Cero. Por eso, porque la derivada de una constante vale cero. Exacto. Y si se fija, mire, el 5 es una constante que su derivada vale cero. El menos 17 es una constante que su derivada vale cero. Entonces, todas estas, c, cualquier constante, su antiderivada se va a hacer cero y al final lo que nos va a quedar es 12x al cuadrado más 2x. Y esa será su antiderivada. Son las propiedades, exacto, son las propiedades de la derivada. Bien, veamos otro ejemplo. Si c es una constante arbitraria, entonces cualquier función definida por seno de x más c tiene la función coseno de x como derivada. Por tanto, cualquier función de este tipo es una antiderivada del coseno. Veamos eso. Esta función seno de x más c tiene la función coseno de x como derivada. ¿Por qué? ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Coseno. ¿Y la derivada de una constante? Cero. Cero. Por lo tanto, esta función que tenemos sombreada tendrá siempre al coseno de x como una derivada. Aquí está, vea, como derivada. Por tanto, cualquier función de este tipo es una antiderivada del coseno. ¿Ya? La antiderivada del coseno, ¿quién va a ser? Seno de x más c. La derivada de seno de x más c, ¿quién va a ser? Coseno de x. Coseno de x, exacto. Entonces, si ustedes se fijan, la derivada de esta va a ser esta. Y la antiderivada de esta va a ser esta. Es como que yo les diga, 2 por 2, 4. 2 entre 2, 2. 1. Entonces sería, así 1. exacto, entonces yo les digo, miren, x, yo les digo, x más 2, y luego x menos 2, ese 2 y ese menos 2 se cancelan. Entonces, esa suma y esa resta se cancelan. Y luego, cuando tenemos una multiplicación y una división, eso también se vuelve a cancelar. Entonces, si ustedes multiplican por x y dividen por x, o sea, no están haciendo básicamente nada. Están haciendo una operación, ¿cómo decimos? Una inversa de la otra. ¿Sí? Entonces dice, para generalizar la discusión de los ejemplos ilustrados anteriores, considere la función f, en este caso f, como una antiderivada de la función f minúscula en un intervalo i. De modo que f' de x va a ser igual a f de x. Entonces, al revés.
No es al revés, es f' en x. Mire, f' en x igual a f minúscula, es lo que veíamos Ah, antes. sí, ajá. Es lo que veíamos antes, ¿ok? Es lo que veíamos antes. Ujú. Aquí está la función f y aquí está la función f'. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Para generalizar la discusión de los ejemplos ilustrados anteriormente, considere la función f como una antiderivada de la función f minúscula en un intervalo i. Esto también hay que recordarlo, que en un intervalo i, porque no siempre en todos los reales esas funciones estarán definidas. De modo que f' de x tiene que ser igual a f minúscula. Entonces, si g es una función definida por g de x igual a f de x más c, dice, si g de x es una función definida, ahora vamos a definir esta otra función así. Olvídense de lo que hemos visto antes, ahorita esta es otra definición. G de x igual a ¿quién? A f de x más c. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? C es una constante. Entonces, G' va a ser igual a ¿quién? A F', F'. ¿verdad? Y F', ¿quién dijimos que era? F, F minúscula. F minúscula. Entonces dice, y G es también una antiderivada de F en el intervalo I. ¿Ya? Bien, vamos a seguir avanzando con estos conceptos. Dice, ahora se procederá a demostrar que si f es cualquier antiderivada particular de f minúscula en el intervalo i, entonces cada antiderivada de f en i está dada por, recuerden esto, ¿verdad? F de x más c, porque la c cuando la derivamos se vuelve cero, ¿ya? Hay un teorema que dice que si f minúscula y g minúscula son funciones definidas en el intervalo i, tales que f' es igual a g', entonces existe una constante k tal que f de x igual a g de x más k. Si se fijan, acá nosotros le llamamos a una constante c. Para no tener confusión, acá le llamamos k, valga la redundancia. Bueno, esta demostración no la vamos a ver, vamos a avanzar. Y el parcial usted nos va a cuidar. Sí, al parcial sí. Sí, a eso sí. Bien. La antiderivación o antidiferenciación es el proceso, dice, mediante el cual se determina el conjunto de todas las antiderivadas de una función dada. El símbolo, esta S alargada, se denota como la operación antiderivación y se escribe así. La integral de f de x, y aquí está importante poner esto, miren, d de x. ¿Por qué? Porque muchas veces las funciones no solo dependen de x, sino que de y o de z o de quien sea. Entonces hay que saber con respecto a quién estamos integrando. Y entonces la integral de f de x por el d de x va a ser igual a ¿quién? A f de x más c. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque si usted se fija, donde f' va a ser igual a ¿quién? A f de x. ¿Por qué? Porque aquí tenemos f' es la derivada, ¿verdad? F' es la derivada, que es lo que está aquí. La derivada de c, ¿quién es? 0. Por eso no aparece. Y la derivada de una integral, ¿quién es? La derivada de una integral es la función. Porque ustedes como que yo le diga, mire, multiplíquelo por 2 y divídalo entre 2. Entonces yo le digo, x por 2 entre 2, ¿quién es? 2. No. X por 2 entre 2, ¿cuánto es? O sea que C tiene que ir siempre. Sí. Sí, Daisy. C tiene que ir siempre. ¿Pero por qué tiene que ir siempre? Porque al derivarla, esa constante se vuelve 0. Por eso es que tiene que ir. Bien. Ahora, ¿qué es lo que decíamos acá? Porque si usted se fija, tenemos esto. Tenemos la integral de la función. Si su inversa es la derivada, entonces si usted integra y después le saca la derivada, no le está haciendo nada.
Es como que yo le diga, mire, a f de x multiplíquelo por 2 y después divídalo entre 2. ¿Cuánto le da? F de x por 2 y después lo divide entre 2. ¿Quiénes se cancelan? Lo mismo f de x. Exacto, se cancela el 2. Entonces lo mismo hace usted Ah, acá. por eso daba x. Exacto. Entonces acá, esta función que nosotros tenemos, si ustedes la integran y después la derivan, van a encontrar a f de x, que es esta que está aquí, miren. Es esa que está ahí. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos que la función inversa de la derivada es la integral. Y la función inversa de la integral es la derivada. Entonces tienen que tener ese concepto bien claro. Eso se puede escribir de esta manera o se puede escribir de esta manera. Miren, la derivada de f de x va a ser igual a f de x. Bien, dice, la expresión f de x más c acá en la ecuación 4, dice, recibe el nombre de antiderivada general de f. Un matemático introdujo la convención de escribir la diferencial de una función antes del símbolo de antiderivación. Bueno, no nos vamos a detener en esto, vamos a revisar esta mejor. Miren, lo que les decía, la integral de la derivada de f de x va a ser igual a ¿quién? A f de x más una constante. Vamos a ver qué más, vamos a avanzar. Permítame, voy a copiar el de arriba. La integral de la derivada de f de x es igual a f de x más c. Ya. Vale, ¿qué tenemos acá? La integral de d de x, es igual a x más c. ¿Por qué d de x? Porque aquí es una constante, aquí hay un 1. ¿Sí? Aquí hay una constante. Cuando ustedes tengan la integral del d de x, o sea, es como que ustedes tengan un 1. Y la integral de 1 es x. ¿Sí? ¿Por qué la integral de 1 es x? Porque la derivada de x es ¿quién? Es 1. Exacto, es 1. Más una constante. Recuerden esta constante que siempre la vamos a ir cargando. Ahora, si ustedes tienen, miren, la integral de una constante a multiplicada por una función f de x, entonces sale a como factor, llamémosle, cuando sacamos a de factor común, sacamos a y solo le calculamos la integral a f de x. ¿Sí? Bien, veamos este otro teorema. Si tenemos f y g y están definidas en el mismo intervalo, ¿sí? Entonces, la integral de f de x más g de x, vean que aquí hay un corchete que las une, ¿sí? Hay un corchete que las une a ambas. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Si tenemos la integral de f de x más g de x, eso va a ser igual a ¿quién? A la integral de f de x más la integral de g de x. ¿Sí? ¿Se acuerdan también cuando calculábamos la derivada? La derivada de una función f más teníamos la derivada de f más g, separábamos la derivada de f más la derivada de g. Y eso mismo resulta para la resta. ¿Se acuerda de eso, Ruth? Sí. No entendí. Vale. Vamos a ver. Usted tiene la integral de una constante a multiplicada por una función. Entonces lo que tiene que hacer es, a la hora de integrar, está como constante, sale, ¿sí? Y después solo integra la función f de x, ¿ya? Es como que yo le diga, calculemos la integral de 3x al cuadrado. El 3 es una constante, entonces el 3 sale, y solo calcularíamos la integral ¿de quién? De x al cuadrado, porque esa sería ahora mi función, ¿ya? Ahora aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la integral de la suma de dos funciones, f y g. Entonces, cuando usted tiene la integral de la suma de dos funciones, usted lo puede calcular como la integral de f
más la integral de g. Así lo podemos calcular. ¿Ya? La integral de la suma de dos funciones es la integral de f más la integral de g. Ahora, si aquí hubiera un menos, aquí hay un más, pero si aquí hubiera un menos, entonces también es la integral de f menos la integral de g. Entonces lo que podemos decir es que se puede distribuir la integral en esa suma. Ahora, si nosotros generalizamos este concepto que tenemos, veamos, según el signo, según el si dos se suman, se separan sumándose. Si dos se restan, entonces también se separan respetando el signo. Miren, si esto se puede hacer, esto que tenemos acá se puede hacer para dos funciones, entonces esto también se puede hacer para n funciones. Vean, tenemos c sub 1 por f1 más c sub 2 por f2 más c sub n por fn. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La integral de c sub 1 por f1. Aquí aplicamos las dos propiedades que ya vimos, ¿vean? Primero separamos y después sacamos como factor común la constante. Recordemos que c sub 1 y c sub 2 son constantes. Estas son constantes. Entonces tenemos c sub 1 por la integral de f1. C sub 2 por la integral de f2. Recuerden, aquí está el más, miren, el más. Más, calculamos hasta n, más c sub n por la integral de fn. ¿Ya? Entonces, acá, si nosotros tenemos n funciones que se están sumando, pues yo puedo calcular la integral de cada una de ellas. ¿Se entiende esto? ¿Hola? Sí, sí. Vean este teorema 4.1.8. Este teorema 4.1.8, si n es un número racional, entonces la integral a la n por el d de x, la integral de x a la n por el d de x va a ser igual a ¿quién? A x a la n más 1 dividido entre n más 1 más una constante. Y podemos llevar estas propiedades, estos teoremas en un papelito. Sí, pues. Aquí la única cosa que hay que tener cuidado es de que n no puede ser menos 1, porque menos 1 más 1, esto se hace 0. ¿Ya? Ahora, yo les digo una cosa, ¿no? Yo les pregunto algo. ¿Cuál es la derivada de esto? De eso. El primero, la derivada del primero por el segundo. No, no es multiplicación. Es división. Es suma. Pero n es una constante, acuérdense. N es un número racional. Entonces, aquí, vamos a ver qué dice Daisy. Y aquí no puede dar resultado 0. No puede dar resultado 0 porque algo dividido entre 0 no está definido. Por eso hay que tener cuidado. Por eso es que n no puede ser menos 1. Menos 1 más 1, 0. Y algo dividido entre 0, eso no está definido. Ahora, recuerden que n es una constante. Y aquí ustedes tienen x a la n más 1. Ahora, ¿qué es la derivada de esto? Este n más 1 baja a multiplicar con x, ¿verdad? Este n más 1 que está aquí, cuando lo derivamos, baja y se multiplica aquí con x. Y luego a esto le restamos 1. N más 1 menos 1, ¿quién queda? ¿Quién queda? N más 1. Aquí está, mire. Calculemos la derivada, les digo yo, de esto, de x a la n más 1 entre n más 1. Recuérdense que la derivada de esta constante vale 0, ¿verdad? Entonces, la derivada de esto, ¿quién es? El exponente baja, dice la derivada. N más 1, el exponente baja, aquí está. Por x, aquí está. N más 1 menos 1, acuérdense que se le resta 1, n más 1 menos 1. Entonces por eso, n más 1 menos 1, ¿quién es? N.
Ahora, esto se cancela con esto. Y solo me queda de resultado x a la n. Y aquí está, miren, la integral de x a la n tiene que ser igual a ¿quién? A x a la n más 1 entre n más 1. ¿Por qué es esta la integral? Porque al encontrar la derivada de esta, me da x a la n. ¿Sí? Vaya, un ejercicio fácil. Si yo quiero calcular la integral de x al cuadrado, ¿quién me va a quedar? ¿Cuál es la integral de x al cuadrado? X al cuadrado. La integral de x al cuadrado, ¿quién va a ser? Mire, n, ¿quién es? N en el ejercicio que ahorita les he dictado, n, ¿quién es? N es 2, porque es x al cuadrado. La integral de x al cuadrado, ¿quién va a ser? X a la n más 1. Y si n vale 2, ¿cuánto vale n más 1? Va a ser 3. Exacto, entonces me queda x al cubo dividido entre ¿cuánto? Es que ahí tiene ¿cómo le digo? Sumar Que 1. sustituirlo, Sí, que claro. evaluarlo, algo así. Entonces, si usted tiene x al cuadrado, la integral va a ser ¿quién? X elevado a la ¿cuánto? 2 más 1 da 3. A la 3 dividido entre Sobre 2 más 1, 2 3. más 1 que es 3, más una constante. Va, ahora usted tiene x al cubo entre 3 más una constante. ¿Sí? Derive eso. Derive x al cubo entre 3 más una constante. Entre 3 más una constante. Ajá, y la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces derive x al cubo entre 3. Esta sí es una división. No, 3 es una Porque está constante. sumando. 3 es una constante. Saque un tercio afuera. Acuérdese que es una constante, entonces como 3 es una constante, no necesita hacerla por la división. Solo lo saca como un factor. El 3 de arriba. No, el 3 de arriba no, el 3 que divide. Se saca. ¿Sí? Va, hágalo como una división, va. Hágalo como una división. Si lo hace como una división, ¿quién le quedaría? Y va a dar lo mismo. Tiene que darle lo mismo, tiene que darle x al cuadrado. ¿Sí? Pues mejor así, quiero ver. Es que yo ojalá sí lo puedo hacer. Entonces, ¿cuál se divide? Dice. No sé a qué se refiere con entonces cuál se divide. Porque lo que sucede es esto. Lo que sucede es esto. Quiero ver. Lo que sucede es esto. Quiero decir, puedo abrir aquí un Word. Voy a compartirles un Word para explicarles esa derivada. Pero es que si ustedes tienen x al cubo entre 3, si ustedes tienen x al cubo entre 3, no lo podemos hacer como o sea, sí se puede hacer como un cociente, pero 3 es una constante. Entonces todas las constantes se apartan. Y solo sacaríamos la derivada de x al cubo. ¿Ya? Solo sacaríamos la derivada de x al cubo. Porque de abajo como que se elimina. No, no se elimina. Vaya, veamos. Acá. Ay, está lenta esta mi máquina. Esta que. Vaya, ustedes tienen aquí. X. El Aquí, cubo. al cubo. X al cubo. Dice. Vamos a ver.
x al cubo dividido entre 3. Esto es igual. ¿Esto es igual a quién? Esto es igual a quién? A 1/3 multiplicado por quién? Por x elevado al cubo. Esto. X entre 3 es igual a 1/3 por x al cubo. Sí. Ahora, si ustedes tienen 1/3 multiplicado por x al cubo, el 1/3 es una constante. Esa cuando ustedes están derivando la apartan, la sacan. Entonces, la derivada, ¿sí? Entonces la derivada, ¿quién sería? La derivada sería... La derivada sería 1/3. Ay, no sé por qué me lo pegó hasta aquí. Entonces eso sería, la derivada es 1/3 ¿de quién? De 3 multiplicado por x a la cuánto? Al cuadrado. ¿Sí? La derivada. ¿Sí? La derivada de 1/3 por x al cubo. Aparto el 1/3 y solo le saco la derivada a x al cubo. Y la derivada de x al cubo, ¿quién es? 3x al cuadrado. Y ahora, 1/3, 3, 1/3 por 3, ¿cuánto es? Se cancela. Se cancela el 3 y el 1/3. ¿Sí? Si se cancela el 3, si se cancela el 3 y el 1/3, entonces solo me queda x al cuadrado. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿de dónde partimos? Yo les dije, sáquenle la integral a x al cuadrado. ¿Verdad? Sí. Ahora, después de sacarle la integral a x al cuadrado, les dije, derívenla y llegamos a lo mismo. Ahí así concluye. Entonces, ¿cuál se divide? Es que me confundió Noemí. Más de lo que estaba. Vale, entonces, aquí está la derivada. Por ejemplo, yo les dije x al cuadrado. Si a esta que está acá, yo la integro, la propiedad dice x al cuadrado más 1, x al cubo, entre el cubo, entre ese 3. Entre este 3 que está acá, hay que dividir acá. Ahora, yo sé que esto lo puedo escribir como esta propiedad. Ahora, cuando yo esté derivando, las constantes salen. O sea, salen como factor, se apartan. No es que las quitemos o las eliminemos, no, salen. Y solo tengo que calcular la derivada de esta función. ¿Ya? Entonces yo tengo la derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Pero sin olvidar el 1/3. Entonces tengo 1/3 por 3x al cuadrado. Este 3 se cancela con este y solo me queda x al cuadrado, de donde venimos. Por lo tanto, se dan cuenta que tenemos la derivada y su antiderivada. ¿Se entiende ahora esto? Sí. Bien. Entonces, es lo que tenemos acá, miren. Si sacamos la integral, si nosotros calculamos la integral de x a la n, la integral va a ser siempre va a ser x a la n más 1 dividido entre n más 1 y al final le sumamos una constante. Eso va a ser. Este es un teorema, esta es una propiedad bien importante. Bien, ya vimos acá la demostración, ya vimos un ejemplo, veamos otro ejemplo. Y aquí está el x al cuadrado que les decía. Si ustedes tienen la integral de x al cuadrado, esa va a ser ¿quién? X al cubo entre 3 más una constante. Si ustedes tienen la integral de x al cubo, ¿quién va a ser?
X a la cuarta entre 4 más una constante. Bastante. ¿Sí? Sí. Bien, si ustedes tienen la integral de 1 entre X al cuadrado, ¿quién es esto? ¿Quién es 1 entre X al cuadrado? Lo pueden subir como X a la menos 2. Allí n sería el 2. ¿Sí? No, en este caso, sí, aquí n sería menos 2. Menos 2. Porque sube por propiedad. Como aquí está positivo, lo subimos y sube negativo. Entonces tenemos la integral de 1 entre X al cuadrado, eso es igual a X a la menos 2. ¿Y eso quién es? Ah, eso es X a la menos 2 más 1, dice la propiedad. Entre menos 2 más 1 más una constante. ¿Y quién es menos 2 más 1? Ah, es menos 1. Entre, ¿quién es menos 2 más 1? Es menos 1. Entonces, ¿quién nos queda? Nos queda este menos que está acá, sombreado, es este que tenemos acá. Y este X a la menos 1 baja y ahora baja positivo. Siempre miren más una constante. ¿Se logra entender este ejercicio? Lo volvemos a explicar. Daisy. Bien, vamos a revisar este otro ejercicio que tenemos acá. La integral de la raíz cúbica de x. ¿Ya? La integral de la raíz cúbica de x, esto es igual a ¿quién? A la integral de x a la 1/3. ¿Sí? Ajá. La integral de x a la 1/3. Vean, ¿por qué es la integral? ¿Por qué es x a la 1/3? Porque la suma con el 1. Ah, No, no. porque es raíz cúbica. Ajá. Como es raíz cúbica, es elevada a la 1/3. Esta propiedad es la misma que nosotros tengamos x elevado a la 1/3. Si esto fuera raíz cuadrada, aquí fuera elevado a la 1/2, ¿verdad? Pero Sí. por ser es raíz cúbica, es elevada a la 1/3. Ahora, ¿cuánto vale n, Ruth? Un tercio. Un tercio, exacto, un tercio. Ahora, la integral de esto, ¿quién va a ser? Según las propiedades que hemos visto, x elevado a la 1/3 más 1 entre 1/3 más 1 más una constante. Entonces, ¿quién es 1/3 más 1? 4 tercios. 4/3 dividido entre 1/3 más 1, que es 4/3 4 tercios. más una constante. Finalmente, esto es 3/4. Hasta allí puedo hacer yo, ya ese último ya no. Esto, Ajá. ¿por qué? Porque aquí tenemos 4/3. Esto es 3/4. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Usted tiene 1 dividido entre... ¿Quién tenemos ahí? ¿Entre quién? Vamos a ver, insertar una ecuación, otra cociente. ¿Entre quién? ¿Quién decíamos que era? 4/3, ¿verdad? Sí. Ah, ya entendí. Hoy sí. Sí. Hoy sí ya lo entendió. Como el 1 es como que tuviera uno abajo. 1 entre 1. Ujú. 1 entre 1. Y esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a ¿quién? Aquí. Este 1 es como que usted tenga 1 entre 1. Ujú. Y después usted hace extremos por extremos. 1 que está arriba por 3. 1 por 3. 3 entre 1 por 4. 4. 4. Y esto es 3/4. ¿Qué es esto que tenemos acá? 3/4 de x a la 4/3 más una constante.
si ustedes le sacan la derivada a estas funciones, si ustedes derivan esta, si usted deriva esta que tengo sombreada, va a encontrar esta. Si usted deriva esta que tengo sombreada, va a encontrar esta como resultado. Esa sería una forma de comprobarlo. Esa es una forma de comprobarlo. A la que usted integró, a esta que usted integró, sáquele la derivada y le va a dar esta. Si a esta que usted integró le saca la derivada, va a encontrar esta, porque son funciones inversas. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Veamos qué dice Daisy. Acá está Jazz en la video conmigo. Ah, qué bueno. Qué bien, qué bien. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Miren, veamos este otro ejemplo. La integral de 3x más 5 por el d de x. Vean, acá es como que tengamos la suma de dos funciones. 3x es una función y 5 es otra función. Aplicando las propiedades decíamos que lo podemos distribuir. Y aquí está, miren. La integral de 3x más la integral de 5. ¿Ya? Es la suma de 3x más 5. Esa es igual a la integral de 3x más la integral de 5. Si aquí hubiera un menos, pues acá sería menos. ¿Ya? Ahora, por propiedades, ¿qué es lo que tenemos? La integral de 3x, el 3 sale como constante y solo calculo la integral de x. Recuérdense siempre el d de x. ¿Por qué el d de x decíamos? Porque estamos integrando con respecto a x. Y 5 sale como constante y solo queda la integral de el d de x. Entonces, ¿quién es la integral de x al cuadrado? Según la propiedad. Esto es como que tengamos x a la 1, ¿verdad? Entonces sería x a la 1 más 1. ¿Y cuánto es 1 más 1? 2. Dividido entre 2. Veamos qué dicen estas chicas. Ahí siempre será el mismo despeje del que veíamos aplicando las propiedades, ¿sí? Siempre sería el mismo. Ahora, la integral de esto que tenemos acá, ¿quién es? Ah, vean algo importante. Siempre le agregan una constante. Y en este caso le llaman c sub 1 a la constante que encuentran acá. Si ustedes se fijan, hay un paréntesis. Miren, hay un paréntesis que encierra la integral de x. Esto que está acá. Esto que está en paréntesis. Recuerden que este 3, como lo sacaron de factor común, este 3 siempre tiene que aplicarse sobre lo que está entre paréntesis, que será siempre sobre esto, la integral de x. Ahora, la integral del d de x, dice aquí por el teorema 4.1.5 que vimos antes, es x. Miren, aquí está, x más c sub 2, una constante c sub 2. Siempre se le pone la constante. Siempre más una constante. Siempre más una constante. Entonces yo tengo 5 por x más c sub 2. ¿Ya? Ahora, aplicando propiedades algebraicas, esto es 3 por x al cuadrado entre 2. Me queda 3 medios de x al cuadrado. Más, en este caso, 3 c sub 1. Aquí está, miren, 3 por c sub 1. Luego, 5x, 5 por x, 5 por x, 5 por x. Y 5 por c sub 2. 5 por c sub 2. Esto es una constante, por eso lo agrupan aparte. Dice, como 3c sub 1 más 5c sub 2 es una constante arbitraria, puede denotarse por c. Entonces decimos que finalmente esto va a ser 3x al cuadrado más 5x. Aquí está, 3x al cuadrado más 5x más c. A esto le vamos a llamar c. Y ya está. Ya está la integral de ¿quién? La integral de 3x más 5. Va a ser igual a ¿quién? La integral de 3x más 5 va a ser igual a ¿quién? 3x al cuadrado más 5x más c. 3 medios. Perdón, 3 medios. 3 medios. 3 medios de x al cuadrado más 5 más c.
Rapidito, si le sacamos la derivada a esto que tengo sombreado, ¿quién tendría que dar? Lo mismo. Sin temor a equivocarse, ¿quién es lo mismo? La del 3x más 5. Exacto, Desde donde partimos. de donde partimos. Dice, la respuesta puede verificarse al calcular la derivada, y es justo. Si sacan la derivada de esto, ¿quién es? 3x. 3x. ¿Y la derivada de 5? 5x. 5. 5. Ahí está. Veamos este otro ejemplo. Miren, aquí tenemos un polinomio de grado 4. La integral dice de 5x a la cuarta menos 8x al cubo más 9x al cuadrado menos 2x más 7 por el d de x. ¿Por qué por el d de x? Porque estamos integrando con Estaba dando respecto bien. a x. Exacto. Bien, entonces si nosotros vemos, aplicamos la propiedad de la distribución, llamémosle así, de la integral, y sería la integral de 5x a la cuarta. Miren, sale el 5 de un solo, la integral de x a la cuarta. ¿Ya? Este 5 sale de factor y tenemos la integral de x a la cuarta. Menos, vean, menos 8x al cubo, sale el 8 como constante por la integral de x al cubo. Más 9x al cuadrado. La integral de 9 por, perdón, 9 por la integral de x al cuadrado. Siempre por el d de x. Menos 2x. Bueno, menos 2 Integral por de la x. integral de x por el d de x. Más 7. Miren, sale el 7 de factor y nos queda la integral de d de x. Bien, como es un polinomio, ¿ya? Miren, x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, x y d de x, todas estas le aplicamos la propiedad que veíamos antes. Yo tengo acá el 5 de factor, bueno, aquí está el 5 de factor. Y acá tengo por x a la 5, aquí hay un error, aquí es x a la 5 entre 5. ¿Por qué? Porque ustedes tienen x a la cuarta. X a la cuarta más 1, 4 más 1, 5. Sí. Entonces tenemos x a la 5 dividido entre 5. Aquí hay un error. Menos 8. Menos 8. ¿De quién es esto? ¿La integral de quién? La integral de x a la cuarta dividido entre 4. La integral de x a la cuarta dividido entre 4. Más 9 por la integral de x al cuadrado. Aquí está, miren. Más 9 por la integral de x al cuadrado. ¿Quién es? X al cubo dividido entre 3. Menos 2 por la integral de x. Aquí está, miren. Menos 2. ¿Y quién es la integral de x? X al cuadrado dividido entre 2. Y aquí la integral de 7, bueno, aquí 7 por la integral del d de x. ¿Y esta quién decimos que es la integral del d de x? X, ¿ya? Multiplicada por el 7, respetando su signo que es más. Y al final, si ustedes se fijan, para no estar haciendo, como en el ejemplo que tengo acá, c sub 1, c sub 2, que sería acá, imagínense sacar aquí a c sub 1 en esta parte, c sub 2 en esta parte, c sub 3 en esta, c sub 4 y c sub 5, a todas ellas le llamo c. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo otro que tenemos? Recuerden que aquí había un 5, entonces yo tengo 5 por, bueno, en este caso 5 dividido con el 5 que hay aquí, se cancela, y solo me queda x a la 5. Aquí está. Menos, eso hay que tener cuidado, menos 8 entre 4, 2 por x a la cuarta, más 9 entre 3, 3 por x al cubo, menos 2 entre 2, 1 por x a la al cuadrado, x al cuadrado, solo hay que tener cuidado con este menos, miren este menos, más x
perdón, más 7x, aquí está, miren, más 7x más una constante, más una constante. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? sí. Bien. Veamos entonces un ejemplito un poquito más difícil. ¿Ya? Ejemplo 2. La integral de la raíz de x factor de x más 1 entre x. Ya, se ve bien fea esta integral, va. Más fea de veras de la tarea. Ah, ¿de verdad? Ah, pues empecemos, Tiene em- en el, empecemos en por el esta que símbolo de no. la integral, ¿Sí? tiene un, como su cero y un hito. Ah, de verdad. Bueno, pero Sí. empecemos con esta que no está tan fea. Entonces, vaya. Si se fijan qué propiedades se han aplicado ahí. Por un lado, se ha aplicado una propiedad que se distribuye la raíz sobre el paréntesis. ¿Sí? Ujú. Se distribuye la raíz sobre el paréntesis. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Miren, bueno, lo primero que hacemos es convertir esto en x a la 1 medio. Aquí está, miren, x a la 1 medio. Multiplicado por esto que tenemos acá. Pero si ustedes se fijan, esto que tengo acá, ¿quién es? 1 entre x, ¿cómo se puede escribir? Este x lo X a subimos, la menos uno. x a la menos 1. Aquí está, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Repartimos este x a la 1 medio por esto, más x a la 1 medio por esto. ¿Y quién nos queda? X a la 1 medio por x, ¿quién es? Se deja la misma base, dice la propiedad, que es x, y se suman sus exponentes. ¿Y quiénes son los exponentes? 1 medio Un medio. más, ¿cuánto hay aquí? ¿Cuál es la potencia invisible? El ángel de la Uno. guarda, 1. Exacto, entonces 1 medio más 1, ¿cuánto es? 3 medios. Mm, ¿Por qué? ¿Cuánto es 3 medios? Es 1.5. 1 más mm, 0.5 es 1.5. ¿Sí? ujú. Más x a la 1 medio. Por esto se deja la misma base y se suman sus exponentes. Perdón, que buenas noches, cree que puede dejar grabada la tutoría, ¿no? Bueno, sí, se supone que se está quedando grabada. No sé si, si al final se va a grabar esta cosa. Porque con Ruth siempre la dejamos grabada, ¿verdad, Ruth? Y, Sí. y después no la puedo ver. O sea, yo no me carga bien aquí, no sé si es el problema. Pero bueno, este, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esta x a la 1 medio multiplicado por x a la menos 1. Bueno, como es la base siempre es x, ¿verdad? Se deja la misma base, x, y se suman sus exponentes. 1 medio menos 1 menos 1 medio. ¿Ya? Ujú. Entonces, ahora procedemos a qué? Como ya las tenemos, miren, ya las tenemos como potencia, procedemos a distribuir la integral en ellas. Entonces nos quedaría la integral de quién? La integral de x a la 3 medios más la integral de x a la menos 1 medio. ¿Sí? Con la propiedad que veíamos. Con la propiedad que veíamos. Ahora, la integral de 3x, perdón, la integral de x a la 3 medios, ¿quién será? Según la propiedad, 3 medios más 1 entre 3 medios más 1. Aquí está, miren. Y si ustedes suman 3 medios más 1, eso es 5 medios. Dividido entre 5 medios. Más, ¿quién? La integral de esto que está acá, ¿quién es? X a la menos 1 medio más 1 entre menos 1 medio más 1. Entonces, ¿quién es menos 1 medio más 1? X a la 1 medio. Entre 1 medio. Al final más una constante. ¿Se entiende esto? Voy muy rápido, díganme. Hola. Bueno,
Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que este 5 medios pasa para acá 2 quintos de x a la 5 medios. Más este 1 medio pasa para acá como 2 elevado, por x a la 1 medio, que es el x a la 1 medio que tenemos acá, más una constante, ¿sí? Y ahí tenemos el resultado. Veamos este otro ejemplo. Dice, determine la integral de 5t al cuadrado más 7 dividido entre t a la 4 tercios. ¿Qué es lo primero que se hace? Bueno, si se fijan, lo primero que hace acá es repartir el 4 tercios entre 5t al cuadrado más 7. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? El 5, como es una constante, sale y tenemos la integral de t al cuadrado entre 4 tercios. Vean que en este caso ya cambiamos al d de t, porque ahora estamos integrando con respecto a t. Más el 7 sale de factor, aquí está el 7 sale, y sería 1 entre t a la 4 tercios por el d de t. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? 5, es el 5 que tenemos acá. Ahora, esto cómo llegamos de esto a esto. Con la propiedad anterior. Sube, este t sube y sube como t a la menos 4 tercios. ¿Ya? Ay, perdón. Salud. Gracias. Esto entonces, este t a la 4 tercios sube negativo. Entonces decimos 2 menos 4 tercios. Eso me da 2 tercios. Entonces solamente tengo la integral de 2 tercios. Siempre por el d de t. Más 7. Y aquí, como decíamos, este t a la 4 tercios sube. Y en este caso va a subir negativo. Entonces sube negativo. Ahora ya tenemos en términos de lo que hacemos en este ejemplo hasta acá es llevarlo a la propiedad de una potencia, porque hasta ahorita esa es la propiedad que hemos revisado. Esto lo llevamos hasta acá en este ejemplo a la propiedad de la potencia. Lo que hacemos es llevarlo a la propiedad de la potencia. El ejemplo anterior también. O sea que ahorita estamos viendo ejemplo solo para esa propiedad. Para la propiedad de la potencia, ¿sí? Y hay bastantes propiedades. No, digamos, básicamente esta es la única propiedad. Lo único que hay que hacer los artificios algebraicos para llevarlo a una propiedad, para llevarlo a la potencia. Porque si usted se fija, ve acá, empezamos como con un polinomio. Entonces todos son potencia, ahí no hay problema, ¿verdad? Pero acá, mire acá, ninguno es potencia, digamos, o solo x, ¿verdad? Solo x. Pero acá esta no es potencia y esta tampoco en términos de raíz. Está en términos de raíz. Entonces lo que hacemos es aplicarle trucos algebraicos para llevarlo a una potencia. Y aquí ya está como una potencia. Y luego aplicamos la propiedad que ya veíamos de la potencia. En este caso, si usted se fija, tenemos esta potencia fraccionaria y aquí un término constante. De lo que hacemos es llevarlo a esta expresión. ¿A qué? A una potencia. Y aquí está, mire. Aquí está ya, mire. X a la t a la 2 tercios y t a la menos 4 tercios. Ahí están como potencia. Ya cuando están como potencia le aplicamos la propiedad que ya conocemos. Al aplicarle la propiedad que ya conocemos, tenemos este resultado. ¿Sí? No nos vamos a detener en los procesos algebraicos porque la idea es que comprendieran estos 3-4 ejercicios que hemos visto, de que todo lo tenemos que, en este caso, llevarlo a la función de la potencia, para luego aplicarle la propiedad. ¿Ya? Bien. Bien. ¿Y cuánto más vamos a hacer? Que ya tengo hambre. Ya tiene hambre. Son las 7, no sé si quieren paramos hasta aquí porque de 6 a 7 querían que lo viéramos o seguimos. Ustedes me dicen. Sí, yo creo que ya se fueron las bichas. Ya se fueron. Vaya. Sí, o los dos participantes, dice. Ah, bueno. Entonces solo vemos esto en unos 5 minutitos. La integral, ¿se recuerda? Mire, qué importante esto. La integral del seno de x va a ser igual a ¿quién? A menos el coseno de x. ¿Por qué? Mire la demostración. La derivada de menos el coseno
sacamos el menos, ¿verdad? Menos. Y yo le digo, ¿cuál es la derivada del seno? Coseno. Perdón. ¿Cuál es la derivada del coseno? La derivada. Del coseno es menos el seno. Menos seno. Menos seno. Con el menos que teníamos antes nos queda seno de x. Por lo tanto, mire, la integral del seno de x es igual a menos el coseno más una constante. ¿Vea? Y como le digo, es lo mismo. Ahora, si yo tengo la integral del coseno de x, eso me va a dar el seno de x. ¿Por qué? Porque la derivada del seno, ¿quién es? Coseno. Coseno, ahí está. Ahí está. Aquí son otras propiedades trigonométricas que no nos vamos a detener. Y el sábado nos va a explicar algunos de la tarea. Si ustedes quieren, les explico algunos de la tarea. Sí, porque por ejemplo, como su índice del símbolo de la integral tiene un pi. Sí. Pi es la circunferencia. Cero. La circunferencia. No sé. Sí. Y otro tiene 3 y abajo 1. Y la otra tiene pi cuartos y abajo 0. Y la otra 2 y 0. Vaya, los vemos allá en el problema. ¿Va? ¿Quedamos así entonces? Vaya, pues. Bueno, entonces ha sido un gusto y ahí nos vemos en el sábado. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches.